Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar con la unidad 7. Vamos a ver la valoración del paciente con afección gastrointestinal. Bueno, principalmente la parte anatómica hay que tenerla en cuenta porque nos va a definir los sitios donde vamos a tener la mayoría de los problemas y demás, donde vamos a encontrar las alteraciones. Sabiendo que el sistema gastrointestinal va desde la boca, vamos a buscar el puntero. Desde la boca, pasando por distintas estructuras, suplementándolas con estructuras secundarias, como son hígado, vesículas, páncreas, todo el sistema intestinal, terminando en colon, recto y ano. En toda esta estructura anatómica donde el paciente presenta distintas alteraciones. Los factores de riesgos específicos para este sistema son la edad, consumo de carnes rojas, tabaco y alcohol, estrés, antecedentes familiares como cáncer, pólipos, y consumo de fármacos, principalmente los AINES o los derivados de los morfínicos. Estos son factores de riesgo específicos para alteraciones sobre este sistema, aunque igualmente se comparten con demás, eh, con otras alteraciones, ¿no? Pero bueno, independientemente del factor de riesgo, sepan que todos van a actuar de forma directa o indirecta sobre la mucosa, sobre los distintos órganos y demás, provocando alteración de los mismos, ¿no? El consumo de carne roja nos va a predisponer a los pacientes eh, a presentar cáncer de colon, por ejemplo, en la edad, a mayor edad, mayores complicaciones relacionadas tanto con la motilidad como con la absorción, como con la aparición de tumores. Tabaco y alcohol con irritación de la mucosa, lo mismo que el estrés por liberación de la pepsina, los antecedentes familiares, ni hablar, si tiene alto poder genético, si alguien tuvo un familiar con cáncer o tiene pólipos, y el consumo de fármacos, principalmente los AINES, que son excitatorios de la mucosa gastrointestinal, lo que está relacionado muchas veces con gastritis y hemorragias. Las afecciones gastrointestinales las vamos a tratar de estratificar en tres grandes grupos, ¿sí? Todas las alteraciones, fíjense que aquí abajo la tienen, todas las alteraciones las vamos a estratificar en cuatro grandes grupos, que son infecciosas e inflamatorias, como esofagitis, gastritis, todas las citis irían acá, más el infarto intestinal, presencia de cuerpo extraño y demás, ¿sí? Infecciosas e inflamatorias. Ulceraciones sería el otro gran grupo, donde tenemos la úlcera esofágica, gástrica, duodenal, colitis ulcerosa, fíjense que vamos de abajo hacia arriba, y tenemos las ulcerosas, las tumorales, también de abajo hacia arriba, hacia de lengua, hacia de base de lengua, cáncer de esófago, estómago, hepático, páncreas, colon y recto, y las traumáticas, tenemos traumatismo cerrado de abdomen, y traumatismo abierto, como puede ser lesiones de arma blanca o arma de fuego, ¿no? Más las quemaduras que actuarían sobre la parte externa del abdomen, pero implicarían complicaciones en él, ¿no? Cerrando, recuerden, las estratificamos en estos cuatro grandes grupos a las diferentes afecciones gastrointestinales que el paciente tenga. Para comenzar en la valoración del paciente, vamos a empezar con la entrevista. El motivo de consulta, como ya hemos dicho, está relacionado más que nada a los cambios de hábitos alimentarios, no así al dolor, ¿sí? El dolor siempre es, o el cambio de hábito es secundado de dolor, ¿sí? No quiere decir que no haya, pero siempre está el dolor presente, pero en este caso no sería el motivo de consulta en la gran mayoría de las afecciones gastrointestinales, porque estamos hablando de los cambios de hábitos alimenticios principalmente. ¿Qué tipo de alimentación tiene, ¿no? El tipo de dieta no le vamos a preguntar si es hiposódica o normosódica, sino que nosotros vamos, a través de la entrevista y a través de nuestro conocimiento, ver cuál es el tipo de dieta que está teniendo esta persona y qué tipo de alimentos son los que mayormente consumen. La evacuación, ¿sí? Hábitos evacuatorios, las características de las heces, si se han modificado en el último tiempo, si sigue todo normal. Cuando uno dice normal, por ahí es normal para la persona cada una vez por semana, por ejemplo, ¿no? Que no sería normal para otra persona. Entonces,
debemos ver si esa normalidad que refiere el paciente realmente concuerda con un hábito, que todos los días sea igual, que toda su vida haya sido igual. El consumo de fármacos, principalmente los analgésicos no esteroides, de venta libre, debemos identificarlos si el paciente los toma y si el paciente los ingiere. Debemos, por supuesto, hacerle ver el problema que puede llegar a tener, ¿no? Antecedentes familiares, disminución de peso, esto como dijimos también, la disminución de peso está asociada con algo agudo o crónico. Algo agudo es cuando perdemos, la persona pierde peso rápidamente, ¿sí? Está relacionado más que nada a pérdidas de líquido, no así a pérdida de masa muscular, por ejemplo, si pierde peso en un periodo de 1 a 3 meses. Ahí está relacionado a pérdida de masa muscular y con procesos más crónicos, ¿no? Como por ejemplo un tumor en alguna parte del sistema gastrointestinal. Pero la disminución de peso aguda, esos cambios bruscos en 2, 3 o en una semana, por ahí está relacionado más que nada a procesos infecciosos e inflamatorios, como puede ser una gastroenteritis, una gastroenterocolitis, en donde la persona no pierde masa muscular, pero sí pierde líquido y se encuentra, por supuesto, muy deshidratada, ¿no? Estudios de cirugías a los cuales se haya sometido, siempre relacionándolo con la afección gastrointestinal, presencia o signos y síntomas como eructo, disfagia, náuseas, vómitos, flatulencias, disfagia, la dificultad para tragar, flatulencias, en la presencia de flatos o gases en el sistema gastrointestinal, presencia de vómitos o presencia de sangre en vómitos o en heces. Ya vamos a ver bien los tipos y la intensidad según la escala de valoración, pero debemos identificarla y no siempre va a estar visible, ¿no? Sino que también tenemos un estudio específico que se llama sangre oculta en materia fecal, que por ahí se le realiza a las personas que presentan un cuadro anémico medio crónico. Empiezan a buscar pérdidas de todos lados. Pero si es agudo, la sangre va a estar visible de manera macroscópica, o sea, la vamos a ver. eh, en cambio, si el paciente tiene una pérdida muy pequeña durante mucho tiempo, la consulta va a ser por cansancio, fatiga, además, le van a pedir un análisis de sangre, va a estar anémico, y si le piden sangre oculta en materia fecal, por supuesto que va a tener, y ahí va a estar la pérdida, ¿no? Y después empieza todo la historia como para tratar de definir por qué está ocurriendo eso. Y por supuesto el nivel sociocultural y educativo que van a influir en nuestra valoración del sistema gastrointestinal, porque va a estar relacionado con el tipo de dieta, el tipo de alimento y demás factores. El examen físico lo vamos a realizar dividiendo el abdomen en cuadrantes y en segmentos. ¿Sí? Cuadrantes, lo vamos a dividir en 4 grandes cuadrantes, como para tratar de valorarlo de manera ordenada, y luego lo vamos a dividir en segmentos para tratar de definir dónde está el problema, ¿no? Dónde están los órganos y demás. Entonces, cuadrantes tenemos 4, superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, y los flancos son 9, y los segmentos son 9, ¿no? Epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué es importante esto? Porque en cada zona o segmento tenemos órganos o demás en el cual nos vamos a referenciar dónde está pasando el problema, ¿no? Como ya dijimos, la fosa ilíaca derecha es el ejemplo típico, ¿no? De una apendicitis o un dolor apendicular, en el cual el paciente, bien, acá me duele, acá es el problema, ¿no? Hipocondrio derecho estaría relacionado con todo lo vesicular y lo hepático, el hipocondrio izquierdo con el vaso, la fosa ilíaca izquierda y la fosa ilíaca derecha también en las mujeres, con alteraciones ginecológicas, el hipogastrio con lo que es toda la parte de vejiga, el flanco izquierdo, todo materia fecal, gases, y así vamos a ir definiendo el epigastrio con lo que es todo el estómago, y así, tanto uno como otro, vamos a utilizar para realizar nuestra valoración de manera ordenada, ¿sí? Entonces, el examen físico vamos a tener observación, auscultación, percusión y palpación, y este es el orden en el cual lo debemos realizar, debido a que si nosotros palpamos antes de percutir, por supuesto que podemos llegar a generar movimientos en los intestinos, y esto nos van a
a empezar a provocar ruidos que nosotros pensamos que los intestinos se están moviendo y no es así. La observación va a ser una observación directa sobre el abdomen y zonas adyacentes, como puede ser el tórax y la ingle, en el cual vamos a observar. Primero que nada, vamos a observar las características de la piel, ¿no? Si no hay hematomas, si no hay distintos tipos de coloraciones. Vamos a observar la presencia de cicatrices. Vamos a observar el movimiento que tiene ese abdomen al respirar. ¿Por qué? Porque nosotros en la inspiración lo que hacemos es elevar el diafragma, ¿sí? Y este hace que nuestras costillas se abran y el diámetro anteroposterior del tórax se agrande, ¿no? Entonces el aire ingresa. ¿Qué pasa? Si los pacientes tienen alteración o tienen una fatiga del diafragma, lo que hacen es utilizar los músculos abdominales para la respiración. Entonces eso se llama respiración paradojal. Entonces en la inspiración vamos a ver que el abdomen se prolonga hacia adelante. ¿Sí? Así que respiren ustedes. Y el abdomen se va a prolongar hacia adelante, y eso es un signo directo de fatiga del diafragma, que hace que no se eleve el diafragma, no se contraiga, sino que se aplane y se vaya hacia abajo. Y los músculos abdominales sean los que van a suplir esta fuerza que debe realizar el pulmón eh, para compensar la presión atmosférica y que el aire ingrese al pulmón, ¿no? Entonces, la respiración paradojal es otra observación, los movimientos abdominales es otra observación que vamos a realizar. La distensión, ojo que la distensión la vamos a observar, pero subjetivamente nosotros vamos a decir ese abdomen está distendido, porque la valoración objetiva de la distensión es a través de la palpación. Cicatrices, como ya dijimos, distribución del pelo, estos son los distintos tipos de cicatrices que vamos a encontrar. Hay que tratar de identificarla y definirla, qué es lo que tuvo la Kocher, ¿sí? Es una incisión, la que vamos a ver más adelante, pero es para todo vía biliar. McBurney, que es la de el apéndice, o de apendicitis, apendicectomía, mejor dicho. La cicatriz de la cesárea, que tiene este nombre medio raro, pero no lo vamos a nombrar. Morrison, y la que no está acá, digamos que se llama media, pero ustedes la deben conocer, que se llama, aquí tenemos el ombligo, si la cicatriz está en la línea media y está por encima del ombligo, se llama supraumbilical. Si está en la línea media por debajo del ombligo, se llama infraumbilical. Y si es realizada tanto hacia arriba o hacia abajo del ombligo, se llama suprainfraumbilical. Y esas cicatrices están relacionadas más que nada con la paratomía exploradora. Esto quiere decir que son procedimientos quirúrgicos donde se abre todo el abdomen y se explora a ver qué es lo que está pasando. Generalmente se realiza cuando hay problemas en donde no está definido, ¿no? Como por ejemplo una perforación intestinal, donde tenés que sacar todo el intestino hacia afuera para tratar de encontrar dónde está el daño, ¿sí? Entonces, hacia arriba, supraumbilical, supra o infraumbilical hacia abajo, y si es a través de toda la línea media, se llama supra-infraumbilical. Y la paramedial que está relacionada con cirugías gástricas o del vaso. Estos son los distintos tipos de cicatrices que podemos llegar a localizar, las debemos identificar y saber qué es a lo que está sometido este paciente, porque puede ser que nosotros en la entrevista le preguntemos y el paciente no sepa. La auscultación la vamos a realizar con el estetoscopio, con la campana en el estetoscopio, y como ya dijimos también, debe ser previo al colocar el estetoscopio sobre la pared abdominal, debemos calentarlo con una fricción sobre la mano, sobre alguna superficie, que caliente la campana del diafragma, porque nosotros al colocar el diafragma frío sobre la pared abdominal, podemos realizar una contracción de los músculos abdominales que hacen que genere un movimiento intestinal, y si genera ese movimiento intestinal vamos a auscultar ruidos que no son verdaderos. La auscultación la vamos a realizar por cuadrantes, ¿sí? No por segmentos, y vamos a ir del cuadrante superior derecho al cuadrante y en sentido de la aguja del reloj. La auscultación se debe realizar
si no ocultamos ruidos, que son cada 5 o 15 segundos, si no se oculta ruidos, se debe realizar una ocultación entre 2 a 3 minutos por cuadrante, o entre 3 a 5 minutos por cuadrante, ¿sí? Debemos estar un buen rato si no ocultamos ruidos de manera rápida, porque de esa manera objetivizamos la ausencia de ruidos, ¿no? O sea que si no ocultamos ruidos rápidamente acá, estamos entre 3 a 5 minutos, 3 a 5 minutos, 3 a 5 minutos, 3 a 5 minutos. Esta es la manera correcta de ocultar la cavidad abdominal en busca de presencia o no de ruido hidroaéreo. Y lo vamos a clasificar normal, hiperactivos, lentos o ausentes. Esto de acuerdo a las características que presenten los ruidos, ¿no? El ruido normal son chasquidos y regoteos cada 5 o 15 segundos. Esto quiere decir que si ocultamos enseguida los ruidos hidroaéreos, no estemos entre 3 a 5 minutos ocultando el mismo cuadrante. Lo que, lo que vamos a hacer va a ser, listo, oculté, sigo, oculté, sigo, oculté, sigo. De esa manera realizamos una valoración rápida y no estamos ahí más de 10 minutos ocultándole el abdomen al paciente. Hiperactivos o gorgoteos prolongados, en gastroenterocolitis o diarreas, y lentos ausentes, y esto es importante definirlos porque acá vamos a encontrar, cuando hay ausencia, lo vamos a definir como ilio, que puede ser un ilio paralítico, que es cuando se realiza una cirugía abdominal, en donde hay manipulación de las vísceras. Estas vísceras, al ser esa es la palabra, estas vísceras al sacar afuera o al manipular las mismas, lo que hacen van a reaccionar paralizándose. Esta paralización o este ilio paralítico que se llama, es temporal. Esto quiere decir que los pacientes pueden durar entre horas a días a que se empiece nuevamente a empezar a mover esos intestinos. No es lo mismo una cirugía de colecistectomía, en donde hay manipulación de las vísceras, pero no tanto, a una cirugía de un cáncer de colon, donde hay manipulación de las vísceras enorme. Entonces, la colecistectomía va a durar entre horas, ¿sí? A recuperar la motilidad nuevamente, y el cáncer de colon por ahí puede llegar a demorar un par de días hasta que se empiece a mover nuevamente. Es importante valorarlo de manera continua, la presencia de ruidos hidroaéreos, para empezar a definir si la motilidad está presente, para empezar a alimentarlo al paciente, ¿no? La percusión es otro de los métodos de valoración. Vamos a percutir a través de esta técnica, que ya la conocen, la deben realizar de manera correcta. Vamos a percutir sonidos mates en órganos abdominales densos, como son el hígado, el vaso, la vejiga llena. Sonidos timpánicos, que son estructuras llenas de aire, estómago e intestino. Y sonidos monótonos, que son los músculos, ¿no? Lo que más vamos a encontrar es mate y timpánico, y debemos definir cuándo es mate y cuándo es timpánico. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde el mate no es normal, y hay lugares donde el timpánico no es normal, ¿sí? Entonces, si nosotros ocultamos el timpánico en la zona del cuadrante superior derecho, ¿sí? Percutimos timpánico, no puede estar hablando de la presencia de aire en el abdomen, que se llama neumoperitoneo, que es la presencia de aire en el abdomen. O sea, está separado la pared abdominal de las estructuras, en este caso de las estructuras abdominales densas, como es el hígado, y percutimos timpánico. Hay aire entre la piel, o sea, separó lo que es toda la masa muscular y las vísceras, y tenemos aire en el medio. Eso se llama neumoperitoneo y puede ser causada principalmente por una perforación de alguna víscera, del intestino principalmente, por una úlcera, por un traumatismo, por una ruptura espontánea. Entonces, no es normal el timpánico sobre la fosa ilíaca derecha. Perdón, el cuadrante superior derecho. Ahora, no es normal tampoco el mate sobre el cuadrante inferior izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar timpánico, porque tenemos el intestino. Si percutimos mate, quiere decir que hay presencia de materia fecal, que en algunos casos puede ser normal y en otros no, en la gran mayoría. Entonces, fíjense ahí, cuando
en lugares va a ser normal y cuándo en lugares no va a ser normal el sonido mate o el sonido timpánico. Por último, el método de valoración va a ser la palpación. Vamos a buscar la presencia de distensión, y acá sí la vamos a objetivizar, lo que nosotros observamos, por ejemplo, que está distendido. Vamos a palpar y vamos a encontrar signos de defensa o rigidez. Rigidez en tabla se dice cuando hay una contracción puramente dolorosa de los músculos abdominales por irritación diafragmática. Vamos a percibir si hay masa profunda, vamos a identificar la forma, el tamaño, la localización. Esto es muy difícil, pero se puede realizar cuando es muy clara, ¿no? Si no, hay que ser experimentados en la palpación para empezar a definir estructura. Lo que sí vamos a encontrar y lo que debemos definir es la presencia del dolor, si es a la compresión o a la descompresión. ¿Por qué? Porque acá no es lo mismo comprimir y que le duele un poquito, y descomprimir y que le duele un montón. Si le duele un montón significa signo de irritación peritoneal, o sea, si el dolor es mayor en la descompresión que en la compresión, y esto nos está indicando de que hay un problema en el peritoneo, infeccioso, traumático, perforativo, ulceroso, lo que sea, pero comprimimos y le duele, descomprimimos y le duele más. Esto nos está diciendo de un signo de irritación peritoneal, ¿sí? Por supuesto que la presencia del dolor, vamos, localización, intensidad, duración, y si ha estado con uso analgésico previamente. Bueno, luego de este repaso de lo que es valoración del sistema gastrointestinal, vamos a empezar con las alteraciones de las estructuras, principalmente, y vamos a empezar a definir de arriba hacia abajo. Vamos a empezar por el esófago, donde vamos a ver hernia hiatal, cáncer de esófago y divertículos. La hernia hiatal se produce por, como toda hernia, se va a producir por una apertura de los músculos, ¿sí? En este caso va a ser el músculo diafragmático, y parte del contenido gástrico o del contenido abdominal va a pasar al tórax, ¿sí? Acá ven, está el diafragma, se produce una debilidad en el músculo diafragmático, entonces parte del estómago y parte de los intestinos va a pasar a lo que es la cavidad torácica. ¿Qué va a manifestar este paciente? Por supuesto que dolor no va a manifestar, sí puede llegar a manifestar ardor, que no es lo mismo que dolor, pero los principales signos y síntomas van a ser alteraciones o cambios en los hábitos alimenticios, ¿no? Se va a llenar más rápido, va a tener sensación de plenitud rápidamente, va a tener reflujo, va a tener esofagitis, eso quiere decir que le va a arder el esófago, porque directamente el líquido, el ácido clorhídrico va a estar en contacto con la mucosa esofágica, y al no tener protección esta mucosa esofágica, le va a arder. Puede llegar a presentar náusea y vómito. La característica del vómito va a ser un vómito blanquecino con presencia de saliva y alimentos no digeridos. Va a tener, como ya dijimos, sensación de plenitud, se va a llenar rápidamente, pero va a continuar con hambre. O sea, esto es, no se llena, ¿no? Pero se siente saciado. Las hernias se producen, otras cosas que en el examen físico nos olvidamos, es en la observación, ver lo que sería las hernias, y en la palpación vamos a definir y delimitar lo que son la presencia de estas hernias, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer las intervenciones de enfermería en una hernia hiatal? Bueno, comidas fraccionadas principalmente, una dieta con alimentos que no sean excitantes, excitatorios de la mucosa gástrica, como pueden ser no picantes, no salsa, no bebidas carbonatadas, como pueden ser la gaseosa, no mate, no café, eh, pero principalmente va a ser comida fraccionada. Por supuesto que las hernias hiatales, la gran mayoría de las veces, tiene un tratamiento quirúrgico.
Otro de las alteraciones del esófago es el cáncer de esófago propiamente dicho. Fíjense acá, esto es una videoendoscopía, acá vemos cerrado el esófago, ¿sí? Todo esto es presencia de masas tumorales. El esófago, como ya dijimos, no es un caño que está hueco, sino que es un, es un paso en donde tiene movimientos peristálticos del esófago. Por este motivo es que nosotros, si nos colgáramos con los pies hacia arriba, podríamos comer tranquilamente y la comida no se nos va a caer, ¿no? Porque no es un caño que la comida cae, sino que tiene movimiento peristáltico. Y la mayoría de los cánceres relacionados con las alteraciones gastrointestinales están relacionados con la presencia de masas tumorales en la luz del sistema gastrointestinal, ¿sí? O sea que tanto en el esófago, como en el estómago, como en el intestino, en cualquiera de sus partes, los cánceres van a alterar la luz de los intestinos. En este caso, un cáncer de esófago nos va a dar síntomas principalmente con alteración en el paso de los alimentos. Ya vamos a ver cómo se llama. Y el último de la alteración en el esófago, vamos a ver divertículos, que son, como ustedes ven ahí, son saquitos hacia afuera, en donde están en la pared del esófago, ¿sí? Esto, la principal complicación es que quedan con presencia de alimentos y demás, y estos se pudren, se pueden llegar a infectar, se pueden llegar a perforar y sangrar, ¿sí? Y si estamos hablando del esófago, que comparten la región torácica, si estos se perforan puede causar mediastinitis, ¿no? Cae el contenido gástrico al mediastino y producen infecciones terribles. ¿Cuáles son los factores de riesgo para producir cáncer de esófago? Irritación crónica. Siempre cuando hablamos de cáncer vamos a hablar de una exposición crónica a algo, ¿no? No es agudo. Siempre una irritación crónica, por mucho tiempo, por muchos años, aunque sea poca cantidad, pero la cronicidad hace que se produzcan estas alteraciones, ¿no? Irritación crónica, tanto de contenido gástrico como de bebidas calientes, ingesta de alcohol, consumo de tabaco, ingesta de bebidas muy calientes, deficiencias nutricionales. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Principalmente vamos a tener signos tardíos, ¿sí? Porque ya cuando el paciente consulta ya van a tener las lesiones esofágicas ulceradas y avanzadas. Fíjense que el dolor no está, sino que va a estar una disfagia creciente. Disfagia es la dificultad para tragar, primero a sólidos, luego a líquidos, o sea que va a ir progresando. Sensación de masa presente en la garganta, delusión dolorosa que se llama odinofagia, dolor o sensación de plenitud subesternal, regurgitación de alimentos no digeridos, esto quiere decir que vomita alimentos que no están digeridos, halitosis, que es esta característica importante de un aliento putrefacto, pérdida ponderal de peso y de vigor por inanición, y dificultad respiratoria si ya la afectación muscular es muy avanzada, ¿no? Los estudios complementarios que se pueden llegar a realizar, principalmente se realiza por una videoendoscopía o eh, tomografías, ¿sí? Torácicas, en donde vamos a ver las alteraciones del esófago. Y el tratamiento son quimioterapia, radioterapia, cirugía, que es la esofagectomía total, con eliminación del tumor, más un margen amplio de células y de nódulos linfáticos, y asociaciones de tratamiento. Esto es lo que hablamos de esofagectomía, que es la cirugía, es una cirugía curativa, ¿sí? No se hace esta cirugía de manera paliativa, sino que se realiza de manera eh, curativa, en donde aquí tenemos la presencia del cáncer, y como vemos acá, entonces se realiza una extirpación del esófago, y si llega a comprometer el estómago, también parte del estómago, se extirpa esta porción, ¿sí? Y se une o se hace anastomosis, que son las uniones quirúrgicas de los intestinos. Se realiza esta anastomosis con la porción del esófago y se eleva el estómago a la cavidad torácica. ¿Qué intervenciones vamos a realizar acá? Es una cirugía muy grande, ¿sí? Es una paciente que está sometida a un estrés quirúrgico importantísimo. Lo que vamos a realizar acá es las intervenciones nuestras
es una valoración minuciosa sobre el estado nutricional. Son pacientes que ya ingresan con un estado nutricional muy deteriorado, no hay una preparación previa de este paciente, no puede haber porque se debe realizar una cirugía, si bien programada, pero debe ser rápida. Entonces son pacientes que tanto su masa muscular, como principalmente sus componentes sanguíneos, que son las proteínas y las albúminas, que son las que van a... son factores sanguíneos que van a favorecer la cicatrización y la unión de los tejidos, van a estar disminuidos. Entonces son pacientes que están muy lábiles a em, cualquier alteración postquirúrgica, ¿no? Debemos participar en la elaboración de programas de alimentación con el objetivo del aumento ponderal. Debemos dar o favorecer la ingesta, ya sea tanto de manera oral, que sería alimentación por boca, de manera enteral, que sería alimentación por sonda nasogástrica, pero sistema digestivo, o de alimentación parenteral, que sería directamente a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Por vía hematógena. Independientemente del tipo de alimentación o de la vía de alimentación, debe ser una dieta rica en calorías, o sea, hipercalórica, hiperproteica, y de acuerdo a la tolerancia que tenga el paciente, si va a ser vía oral, líquidas o blandas, pero siempre asegurándonos de que el plan sea acorde a las necesidades y posibilidades del paciente. Esto quiere decir, a las necesidades de un paciente que tiene que ser mínimo debemos alcanzar un aporte calórico de 2000 calorías día, fraccionadas, por supuesto, pero ese debe ser nuestro objetivo, y las posibilidades del paciente, tanto físicas, como va a ser la dilución, como económicas, ¿no? A ver cuánto puede llegar a mejorarle nuestro plan alimentario en la casa. Eso es algo que debemos tener en cuenta en nuestra entrevista en nivel socioeconómico y educativo, ¿no? Si hay, como ya dijimos, en caso de imposibilidad de ingesta alguna, vía natural o artificial, vía natural es la vía oral, artificial es la enteral, ¿sí? A través de una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal, pero al sistema digestivo, pensar la posibilidad de la nutrición parenteral total. Esta nutrición parenteral total es por vía hematógena, se realiza con los componentes directamente ya bastante más microscópicos, pero con el aporte calórico, el aporte proteico, el aporte de fibras y demás, directamente al torrente sanguíneo. Evacuar dudas que surgen en relación al distinto tratamiento a instaurar, sea radioterapia, quimioterapia o cirugía. Muchas veces la cirugía solamente... bueno, no sé si se cortó. Vamos a continuar. Efectuar plan de ejercicio activo y pasivo según las posibilidades del paciente, hacer hincapié en los ejercicios respiratorios. Recuerden que la movilidad precoz es algo que debemos tenerlo siempre presente y realizarla de manera intensiva, siempre favorecer la movilización precoz del paciente para evitar todas las complicaciones que puede llegar a traer, ¿no? Informar sobre la característica del postoperatorio inmediato, va a salir con presencia de drenaje de tórax, sonda nasogástrica, sonda vesical, drenaje aspirativo, una o dos venoclisis. En el postoperatorio inmediato colocar en posición semi-Fowler, luego en Fowler, a fin de evitar, principalmente acá, no es para favorecer la expansión torácica, sino que a fin de evitar el reflujo de secreciones gástricas y mejorar la expansión pulmonar. Observar al paciente en busca de drenaje, injerto, acondicionar al paciente y los distintos dispositivos. Control estricto de los signos vitales, con análisis e interpretación de los mismos. Recuerden que en el postoperatorio inmediato, el principal signo vital que vamos a valorar va a ser la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, y en el postoperatorio inmediato, la temperatura, ¿no? Marcar la sonda nasogástrica a la altura de la narina. En caso de movilizarse, dar aviso al médico, no intentar introducirla nuevamente, ya que se puede dañar la anastomosis. La característica de las ondas nasogástricas va a ser que van a estar fijadas probablemente con un punto a la altura de la fosa nasal
para que ésta no se desplace y o no se movilice, porque si se llega a salir de manera accidental, no se puede volver a introducir, ya que al volver a introducirla podemos pasar por la anastomosis de esa cirugía y podemos llegar a perforar, ¿no? Si llegamos a perforar, sonamos. ¿Por qué? Porque ese vuelco va a ir directamente al mediastino y las infecciones que podemos llegar a generar serían enormes, ¿no? Entonces, siempre marcar la sonda nasogástrica, si en el caso de que no esté fija con un punto, para evitar su movilización. Administrar fármacos prescriptos, utilizar técnicas no invasivas para aliviar el dolor. Son cirugías dolorosas porque la manipulación que genera es importante y aparte la inmovilización del paciente o la capacidad de movilización va a estar disminuida eh, debido principalmente a su estado físico previo y a la cirugía, que es una cirugía muy invasiva, ¿no? En caso de injerto, se debe valorar cada hora para verificar la viabilidad del mismo, mantenerlo cubierto con gasas húmeda y estéril, realizar cuidados propios de la herida quirúrgica. Por lo general, las heridas quirúrgicas son son heridas planas, en las cuales la curación va a ser una curación plana, ¿no? Realizar balance hidroelectrolítico, mínimo, una vez por turno, en el cual debemos llevar registro de ingresos y egresos, de manera estricta, informar que la hipersecreción salivar es frecuente, higienizar la calidad bucal cuando sea necesario, valorar el estado de las mucosas. La higiene bucal debemos fomentarla y debemos fomentar el autocuidado, ¿no? La movilización y el autocuidado va a estar presente en todas las alteraciones. Lo que nosotros debemos hacer es educar con respecto a mantener la plenitud y esta satisfacción, ¿no? De lavarse los dientes, higienizarse la boca, hidratar las mucosas. Es importante mantener esto para mejorar la actitud del paciente frente a esta situación. En la medida que comience con la ingesta, esta debe ser primero con pequeños sorbos de líquidos para pasar progresivamente a dieta blanda. Las raciones deben ser pequeñas y frecuentes. Asegurarse que el paciente quede luego de cada ingesta 2 horas erguido para que el alimento circule por el tracto gastrointestinal. Esto es necesario realizar y fomentar, ¿no? Y asegurarnos de que el paciente, luego de cada ingesta, quede en esta posición, porque lo que hace el familiar es directamente bajarle la cabecera luego de comer para que descanse, ¿no? Y esto es algo que lo vemos en forma diaria. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no le decimos al familiar, el familiar es el que va a bajar la cama. Evitar los alimentos condimentados, el alcohol, el tabaco y la bebida fría muy caliente, y proporcionar un ambiente tranquilo, sobre todo para la recuperación, ¿no? Y por último, vamos a ver en esta parte las sondas gastrointestinales. La sonda gastrointestinal tenemos diferentes tipos de sondas, con diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de lugares. Las dos principales, la sonda nasogástrica, que es nasogástrica, u orogástrica puede ser, en casos especiales. Se coloca una sonda nasogástrica con dos motivos: para drenaje o para alimentación. Y esta es otra de las sondas que se llama sonda nasoyeyunal, que también va de la nariz al yeyuno, pasando el estómago, llegando a la primera porción del duodeno, que son estas sondas de diferentes. Estas sondas nasogástricas, que es un material un poco más grueso, que tiene, es una punta roma, ¿no? Para no lastimar, y tiene todas estas fenestras, ¿sí? Que es para drenar o alimentar. Principalmente se utiliza para drenado de lo que son los líquidos gastrointestinales. Y esta sonda, que se llama sonda nasoduodenal o nasoyeyunal, es un calibre mucho más fino, tiene estas pelotitas para que verla son radiopaca. Esto quiere decir que se hace una radiografía y vamos a ver la punta de la sonda donde queda colocada, porque debe quedar en la primera porción del duodeno. Y es mucho más fina, ¿no? Para evitar el reflujo cuando atraviesa el cardio o cuando atraviesa el píloro, para que no haya reflujo de alimentación o de líquidos.
Como ya dijimos, las sondas gastrointestinales tienen dos funciones. Drenaje, para descomprimir la cavidad gástrica con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos. Por ejemplo, si queremos ver si el paciente está con una hemorragia gastrointestinal, se le coloca una sonda nasogástrica que vaya al estómago, y si esta viene con sangre, podemos dar un diagnóstico, ¿no? O con materia fecal, podemos dar un diagnóstico. Terapéuticos, si lo vamos a alimentar o demás. Terapéuticos, digo, como para administrar medicamentos, y con fines preventivos para evitar la broncoaspiración o el reflujo. Y la otra función es para directamente alimentación, por sonda nasogástrica, nasoyeyunal, gastrostomía o yeyunostomía, ¿sí? Y acá vemos una gastrostomía directamente sobre el epigastrio, con una sonda de gran calibre, va directamente al estómago, y esto sería una yeyunostomía, un poco más fina, ¿sí? Pero va directamente al yeyuno. Estos son los distintos tipos de, de sondas donde van colocadas la nasogástrica, la gastrostomía y la yeyunostomía, ¿sí? Fíjense en los sitios anatómicos donde van colocados cada una, ¿no? Las tres van a tener la misma función, que va a ser la nutrición enteral, pero esto va a ser transitorio y esto puede llegar ya a ser permanente, ¿no? Gastrostomía, yeyunostomía. Los cuidados de este tipo de dispositivos van a ser prácticamente la yeyunostomía y la gastrostomía, es evitar eh, que, se, que se obstruyan. Si bien son de grandes calibres, se pueden llegar a obstruir fácilmente cuando uno pasa medicamentos. Por ejemplo, lo que hay que realizar es una buena dilución del medicamento en comprimidos, ¿sí? Que quede bien diluido, que no queden grandes restos de medicamentos. Y luego de la administración nos debemos asegurar de hacer un buen lavado de la sonda para evitar que se ocluya y para evitar que se impacte sobre la punta de la sonda, y así asegurarnos la permeabilidad de la misma, ¿no? Es una herida quirúrgica que debemos mantenerla seca y limpia. Debemos valorar si existe drenado, principalmente de alimentación, que puede llegar a haber, o de material mucopurulento. Debemos tratar de presenciar eso y de informar si llega a presentar eso. Por último, vamos a ver los drenajes, que ya lo hemos visto también, pero vamos a hacer un repaso. Los drenajes, dice, son procedimientos y dispositivos utilizados para obtener la más eficaz evacuación de los líquidos orgánicos de diversa naturaleza: sangre, pus, secreciones digestivas, exudados, orina, etc., que van a ser nocivos por su presencia, situación y cantidad. Tenemos drenajes gastrointestinales. Los principales van a ser sonda nasogástrica, drenaje de Kerr y drenaje de Redon, ¿no? La sonda nasogástrica para descomprimir cavidad gástrica, y esta va a ser por gravedad. Drenaje de Kerr es una sonda en T que asegura la descompresión de las vías biliares mientras persiste la inflamación secundaria a la manipulación de esta. Es para drenar el líquido, los líquidos biliares, para que no estén en contacto con los intestinos o que no estén en contacto con el páncreas, para que estos entren en reposo y se produzca una desinflamación. Es un drenaje pasivo por gravedad, se encuentra colocado en el colédoco y en el conducto hepático. Y los drenajes de Redon, que son los más clásicos, son sistemas activos de un tubo flexible y fino conectado a un frasco transparente al vacío. Se deben cambiar pinzando los tubos a fin de evitar retroceso de líquido drenado. Aquí tenemos los distintos tipos, ya lo vieron. Drenaje en T, que este es el drenaje en Kerr, ¿sí? Esto va colocado sobre el colédoco, y esto es lo que se exterioriza y va conectado a una bolsa, la cual cae por drenaje, ¿no? La cual cae por gravedad, digo. Y los drenajes de Redon, que pueden ser frascos directamente por gravedad o tipo fuelle, que estos son aspirativos. Aquí vemos colocados los distintos tipos de drenaje. Sonda nasogástrica, con un drenado medio verdoso, ¿sí?
drenado totalmente normal. Si fuera sangre, si fuera rojo sería sangre, si fuera un poco más marrón sería fecaloide. Drenaje aspirativo o de redón, ¿sí? Colocados siempre con unas gomas flexibles, las cuales las debemos clampear para retirar para que no ingrese aire o no haga un retroceso del líquido que hemos drenado, ¿no? Aquí tenemos otro tipo, la herida quirúrgica. Siempre los drenajes van a estar paralelos a la herida quirúrgica o en la proximidad. Van a ir colocados en distintos sitios en los cuales se espera que drenen para si llega a haber alguna complicación o un drenado, este se exterioriza a través del mismo. Aquí tenemos una herida suprainfraumbilical, fíjense que es de todo el abdomen, y tenemos colocado de drenaje en distintos lados. Cuidados de enfermería específicos en los drenajes gastrointestinales, identificar tipo de drenaje y ubicación anatómica de los mismos, donde está colocado, en Coledo, con Morrison, en Douglas, que son sitios anatómicos, en donde por lo general se dejan colocados para que estén en acecho, o sea que si hay algún drenado, que los capte este drenaje y los pueda exteriorizar. Verificar la correcta sujeción de los drenajes. La mayoría de los drenajes están sujetos por puntos. Esto debemos valorar la integridad y que estén indemnes, porque si se llegan a cortar o se llegan a salir, ese drenaje se va a desplazar. Realizar curación de las heridas con técnica séptica, identificar la integridad cutánea en la zona de drenaje. Debemos identificar signos de inflamación o de infección. En drenajes que atraviesan la vía nasal u oral, realizar la higiene de la cavidad bucal en forma frecuente para evitar estomatitis, ulceraciones o lenguas aburrales. Identificar características de la sustancia drenada, registrar, ¿sí? Los diferentes tipos de drenado van a ser, según el sitio donde estén colocados, purulentos, con presencia de pus, cero hemáticos, un líquido ceroso con presencia de sangre, un líquido hemático, que sea sangre puramente, un líquido porráceo, por ejemplo, si tenemos la sonda nasogástrica débito, que va a ser un líquido normal, un líquido medio marrón oscuro, en la cual se va a definir como líquido porráceo, que es un líquido totalmente normal, pero principalmente anotar estas características del líquido y registrarlos, ¿no? Tanto el volumen y la característica. Realizar cambios de sachets aspirativos, colocados a presión negativa, según se requiera, rotular y registrar. Los drenajes colocados a brocal deben permanecer siempre por debajo del nivel del abdomen, ¿sí? Ya que son por gravedad, deben estar colocados siempre por debajo del nivel del abdomen. En caso de no realizar el débito de lo drenado, se debe marcar el frasco colocando la cantidad de sustancia identificada, con fecha, hora y firma de quien ejecuta el procedimiento, luego registrar. Es importante si los drenajes están a débito, es lo que quiere decir esto, o están a gravedad, en cada turno registrar con un marcador o con una virome, donde nosotros controlamos la cantidad de líquido drenado. Verificar periódicamente que las tubuladuras del drenaje no se encuentren acodadas o presionadas en algún punto. Informar al médico ante la identificación en presencia de sustancia drenada con características normales, cantidad, olor, consistencia y color, ¿no? Debe haber un seguimiento de la cantidad de líquido drenado para valorar si su progresión es buena, como por ejemplo, si un drenaje un drenaje que está trabajando bien, en una herida quirúrgica que va bien, el drenado va a ir disminuyendo con los días o con las horas, y las características del líquido van a ir cambiando, ¿no? De hemático, ceromático a ceroso. En cambio, si las cosas van a ir complicadas, el aumento tanto del volumen va a ir, o sea, el volumen va a ir en aumento y las características del líquido van a ir empeorando, ¿no? Como puede ser de algún líquido ceroso, que es un líquido cero transparente, a un líquido un poco más denso, que puede llegar a ser pus, ¿no? Brindar información al paciente y familia en relación a los cuidados propios del drenaje, como puede ser en los movimientos, siempre tener cuidado, priorizarlos, sujetarlos firmemente con la faja,
no mantenerlo suelto, no tirantes, ver los puntos, cuando el paciente se moviliza, por ejemplo, que queden sujetos adentro del pantalón, si son drenajes aspirativos que quedan colgando, que lo sujete con el mismo, eh, con la misma ropa interior o demás, pero que queden sujetos y no colgando, no traccionando de los puntos. Muy bien, hasta acá dejamos esta parte. Luego vamos a comenzar con los trastornos gástricos.